La clase anterior estábamos discutiendo todavía los conceptos de estabilidad relativa, que habían dos conceptos de estabilidad relativa. Uno es el margen de fase y el otro es el margen de ganancia. Volvamos a eso y estábamos, si no me equivoco, en el diagrama típico de Nyquist, que está ahí. Entonces, el margen de ganancia se define como lo que falta para llegar a 180 grados. Si cruzamos arriba, el diseñador sabe que existe una fuerte posibilidad que el sistema sea inestable. Si se cruza acá, el sistema puede ser estable. Y junto con el margen de fase estamos usando el margen de ganancia. Y el margen de ganancia es lo que tenemos acá. En este caso nosotros tendríamos que reducir la ganancia para obligar a que el sistema cruce acá. ¿Sí? Entonces, como se mide habitualmente en decibeles, y si tenemos que multiplicar por un número menor que 1, el margen de ganancia es negativo en ese caso. Y cuando el margen de ganancia es positivo, el sistema es estable. Y les vuelvo a recordar lo que hemos discutido siempre, que para nosotros como diseñadores no basta con que el sistema sea estable. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces después lo que hicimos fue llevar todo esto a Bode, ¿sí? La razón por la que se hace habitualmente esto en Bode es porque Nyquist no es una herramienta tan amigable para diseñar, a pesar de que algunas personas lo usan. Yo en alguna oportunidad, por lo menos durante mis estudios, tuve que usarlo como herramienta de diseño, y ahí existen dos métodos que se llaman Nyquist directo y Nyquist inverso, dos métodos que yo conozca. Bode es más amigable. Después estuvimos discutiendo un paper por acá. Vamos a colocarnos full screen. Extrañamente no encuentro el full screen. Estoy usando algo mal, parece. Ahí está, estoy dando alguna herramienta. Full screen, ahora sí. Sigamos entonces. Vimos Bode. Entonces, el margen de fase, recuerden, que se define en el punto en que la ganancia es igual a 1. O sea, yo veo el gráfico de magnitud y en este punto que se denomina frecuencia de cruce, estamos cruzando desde los decibeles positivos a los decibeles negativos. ¿Ya? Cuando tenemos 0 decibeles es equivalente a que la magnitud sea igual a 1. Por lo tanto, en ese punto se mide el margen de fase. ¿Sí? Este es un sistema inestable. Veamos el anterior, que era un sistema estable. Aquí lo veo y cruza, y el margen de fase, cuando el sistema es estable, existe todavía, de acuerdo a la definición, que es 180 menos la fase, todavía falta fase para llegar a 180. Entonces este sistema es estable. Y después el margen de ganancia se define como la ganancia que falta para llegar a 1 cuando ya estamos en menos 1 más J0. Menos 1 más J0 es 180 grados. Perfecto, cuando estamos en esa fase ya. Lo discutimos, lo analizamos, vimos algunas equivalencias que hay entre lugar de la raíz y dominio de la frecuencia. Nyquist, el criterio de estabilidad de Nyquist, es el original, de ahí se lleva Bode. Bode lo presentó como criterio de diseño, pero es cambiar la magnitud por coordenadas rectangulares por coordenadas polares. ¿Sí?
Y luego vimos el caso típico de Nyquist cuando es más difícil de leer lo que está pasando con la estabilidad, y eso significa que en el semiplano inestable tenemos encerrado un polo y un cero de lazo cerrado. Entonces uno de ellos da una vuelta hacia la izquierda, el otro hacia el otro lado, y el neto de vueltas es igual a cero, y nos queda a veces diagramas de Nyquist como estos, que son más difíciles de leer. Eso está bien documentado en la literatura. Esto se inventó hace bastante tiempo atrás, así que todos los libros discuten Nyquist, algunos con más claridad, con menos claridad, otros utilizan matemáticas más avanzadas, pero el criterio de estabilidad de Nyquist es igual que el método de Evans y todos los libros lo tienen. ¿Sí? Más entendible o menos entendible. Perfecto. Vimos el paper de Yepes, que lo uso siempre como ejemplo de que hay algunos de los que usan estas técnicas de diseño dicen que el método de Bode puede fallar. Y aquí hacen un ejemplo que, como les dije, no me parece completamente correcto. Ahora, volvamos a lo último que estábamos. Quiero asegurarme que todos me escuchan, ¿sí? Y todos ven la pantalla. Sí, profe, todo ok. Perfecto. Relación entre margen de fase y coeficiente de amortiguamiento. Esto estrictamente hablando no es necesario. Por eso les dije yo que esto es a veces como aprender una segunda lengua, en que lo primero que hace la persona que está haciendo uso de la segunda lengua es traducir todos los conceptos a su lenguaje de origen. Y después se da cuenta que no es necesario, ¿sí? Pero es una buena idea tener ciertas equivalencias. Entonces el margen de fase está correlacionado, no es equivalente ni es una función lineal, pero está correlacionado con el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de segundo orden ideal y nos dicen que tiene 30 grados de margen de fase, si nosotros dividimos eso, nos va a dar un coeficiente de amortiguamiento aproximadamente 0,3. Y ese dibujo, eso está en alguna parte. Está por lo menos en un apunte de los míos que subí. Voy a asegurarme sí que lo subí. Y está también, si no me equivoco, en el DORF de control automático. Ahora, ¿por qué digo que es como una segunda lengua? Porque después las personas que se dedican a diseñar solamente con el margen de fase ya no necesitan la traducción. Le hablan del margen de fase de 30 grados y sabe que es malo, ¿sí? Y no necesita traducir eso porque además la traducción no es exacta, porque es una traducción solamente cuando nosotros tenemos un sistema de segundo orden ideal. Bueno, casi todo lo que hemos estudiado se basa en el sistema de segundo orden ideal. Y eso se basa en este gráfico que también lo vimos en la clase anterior y que establece una relación lineal entre el margen de fase en grados y el coeficiente de amortiguamiento sistema segundo orden ideal. Eso significa que no tiene ningún polo extra, no tiene ceros, ¿sí? Es el sistema segundo orden que se estudia siempre. Dos polos complejos conjugados y nada más. Y existe esta relación y la relación es buena hasta aproximadamente 55 grados. ¿Sí? Después se empieza a saturar y en alguna parte por acá, si no me equivoco, con 65, 67 grados, es relativamente fácil calcular utilizando la diapositiva anterior. Es equivalente a 0,707. ¿Sí? Entonces, el margen de fase es una receta simple, se divide por 100 y uno puede pensar aproximadamente en qué coeficiente de amortiguamiento está, si es que uno necesitara eso. ¿Mm? Es una buena forma de volver al lugar de la raíz. Entonces, tenemos que, al igual que en el método de Evans, en el lugar de las raíces, en el dominio de la frecuencia se utilizan dos parámetros de diseño. Cuando nosotros estábamos en lugar de las raíces,
teníamos que pensar primero en los polos dominantes, segundo, el coeficiente de amortiguamiento, tercero, la frecuencia natural. ¿Sí? Esas son aproximadamente las tres cosas que necesitamos, y después estaban todas las reglas y recetas que existen para diseñar controladores habitualmente, más el principio del modelo interno. Pero cuando hablo de recetas, a pesar de que a no todos les gusta eso porque indica así como mucha incerteza, pero si queremos mejorar la frecuencia natural, habitualmente colocamos una red en adelanto. Si queremos reducir el error en estado estacionario, agregamos una red en atraso. Esas son las reglas que hemos discutido anteriormente. ¿Sí? Y en el lugar de las raíces no siempre se usa coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural, pero las cosas que se usan dependen de estos dos. O sea, usamos el tiempo de establecimiento a veces, ¿sí? El 2% o el 5%, el máximo peak, que también depende del coeficiente de amortiguamiento. Los parámetros están aproximadamente relacionados con estos dos. ¿Correcto? Cuando nosotros tenemos el dominio de la frecuencia, también tenemos que pensar en dos cosas. En BODE habitualmente se piensa en el margen de fase, que es aproximadamente equivalente al coeficiente de amortiguamiento, y la frecuencia de cruce. La frecuencia de cruce, como les dije, es cuando pasa de decibeles positivos, la magnitud pasa de decibeles positivos a decibeles negativos. Y es relativamente simple demostrar que en un sistema de segundo orden ideal, nosotros aumentamos la respuesta de frecuencia. En general, cuando nosotros aumentamos la respuesta de frecuencia, el sistema se vuelve más rápido. ¿Y eso a qué se debe? A que si nosotros tenemos un escalón, como les dije, o una perturbación, el sistema de control reacciona a los componentes de frecuencia que tiene ese escalón. Y como el escalón tiene, bueno, una buena parte de la respuesta de frecuencia concentrada en continua y después vienen los otros componentes, mientras más componentes el sistema de control ve, más rápido es. Eso es relativamente conocido. Entonces, frecuencia natural o frecuencia cruce hace lo mismo. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos el sistema segundo orden ideal, la frecuencia cruce y el ancho banda, también llamado respuesta a frecuencia, están relacionados por esta fórmula es empírica también para el sistema segundo orden ideal. Como ustedes pueden ver, casi todo lo basamos en el sistema segundo orden ideal. Y finalmente los sistemas casi siempre terminan con algún ajuste utilizando simulación. Ahora, este concepto es un concepto de lazo cerrado, frecuencia natural. ¿Sí? La frecuencia natural y el ancho banda también son conceptos de lazo cerrado. Y la frecuencia cruce es de lazo abierto. O sea, yo miro la frecuencia cruce y sé aproximadamente cuál va a ser la respuesta a frecuencia del sistema. Recuerden, típicamente eso se mide con una caída de menos 3 decibeles con respecto a la zona pasabanda. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? María José Alfaro, ¿se recuerda lo que es respuesta a frecuencia? Sí, profe, creo. Creía. Debo tener por acá un dibujo aunque está bastante más adelante. ¿Sí? Tengo como 160 diapositivas. Acá hay un diseño. Pero eso es de lazo abierto. Entonces, acá está. Esto es. Cuando yo tengo el lazo abierto y lo terminé de diseñar, yo puedo sacar el lazo cerrado y esto es fácil, ¿sí? Porque la función de transferencia es fácil de hacer porque nosotros acá estamos trabajando con números, que esa es una de las ventajas que tiene utilizar BODE. Entonces veamos si tengo todavía posibilidad de utilizar mi pizarra. Bien, vista, revisar ese. Iniciar entrada con lápiz y acá estoy, ya.
Entonces tengo que la función de transferencia al lazo cerrado, el FDS, es igual a, típicamente, sistema CISO es esto. Entonces, una vez que nosotros hicimos el diseño, conocemos esto, ¿sí? Porque esa es la planta y el controlador, y conocemos esto y esto. Ahora lo que hacemos es reemplazar S por J omega, y se hace igual que el bode. En realidad es un diagrama de bode. Lo que se hace es hacer un barrido de frecuencia entre 0 y alguna frecuencia alta, omega límite, ¿sí? Y se grafica, en ese caso, la magnitud por la fase, ¿correcto? A lazo cerrado generalmente nos preocupamos más de esto, aunque igual necesitamos preocuparnos de eso que está ahí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es más fácil? Porque estos son números. O sea, yo tengo un J omega y tengo una planta, que la planta es S más 4, por ejemplo, y eso lo reemplazo por J omega más 4, y finalmente hago el barrido de 0 a una frecuencia límite y obtengo magnitud y fase del numerador. Y después hago lo mismo con el denominador. Entonces, después de eso aplico operaciones que son propias de números complejos. O sea, se dividen las magnitudes y se restan las fases. Entonces, esto es la respuesta a frecuencia de lazo cerrado. Y esto que está acá es la definición de respuesta a frecuencia, caída de menos 3 decibeles, etc. Es una definición algo antojadiza, ¿sí? Porque lo que estamos diciendo es que hasta ahí colocamos un límite ficticio y de ahí hacia adelante consideramos que la planta responde menos en frecuencia. Es como muchos límites que en alguna parte hay que colocarlo, ¿sí? La planta sigue respondiendo después de esto, ¿sí? Y estos son caídas de 3 decibeles, habitualmente esta es la zona pasabanda. Entonces la caída de 3 decibeles se produce ahí. Cuando nosotros aumentamos esto, en general lo corremos y lo aumentamos, vamos aumentando progresivamente la respuesta a frecuencia, el sistema se vuelve más rápido entre comillas, ¿sí? Esto es equivalente a subir la frecuencia natural. ¿Por qué digo entre comillas? Porque finalmente tiene que haber un actuador y si yo sigo subiendo la velocidad hay un cambio de energía en la salida. Y esa derivada de la energía que se produce en la salida dividido por el delta de tiempo, bueno, derivada del tiempo, con respecto al tiempo, es la potencia. Y bueno, hicimos un par de ejemplos en clase de que si yo quiero cambiar un condensador muy grande y quiero cambiar su voltaje entre 0 y 100 volt, por ejemplo, en 2 microsegundos, se requiere una cantidad gigantesca de potencia. O sea, yo aumento la respuesta a frecuencia y si el actuador es capaz de responder, aumento la velocidad. Habitualmente yo aumento la respuesta de frecuencia, hago el sistema más rápido y se vuelve más ruidoso, porque tengo un actuador pequeño que no da la potencia necesaria y el sistema se responde más a los ruidos. Esa es una de las características y eso también es válido en lugar de la raíz, en que nosotros tenemos ruido, generalmente por eso se usa generalmente ruido blanco, que tiene la misma magnitud para toda frecuencia, y a medida que vamos expandiendo la respuesta a frecuencia vamos recibiendo más y más ruido que está ingresando al sistema de control. En cambio, si yo dejo la respuesta a frecuencia hasta acá, bueno, todo este ruido comienza a ser ignorado. Como les digo, sigue habiendo una respuesta, ¿eh? Bien, volvamos a lo que estábamos. Entonces,
Estábamos por acá. Ahí. Ya. Esto lo discutimos. Cuando el sistema de segundo orden no es ideal, la relación entre la frecuencia natural es más difícil de obtener y la respuesta a frecuencia. ¿Eso a qué se debe cuando el sistema de segundo orden ideal, especialmente cuando tiene ceros? Nosotros ya dijimos que los sistemas con ceros actúan como derivadores, ¿sí? Amplifican la respuesta de alta frecuencia y lo que hacen generalmente es aumentar omega BW del sistema, ¿sí? Puede llegar hasta 2 veces. Y acá usamos lo mismo de siempre, que dado que tenemos dos parámetros, asociamos uno de ellos a la velocidad y otro a la forma de la respuesta. Entonces el margen de fase está relacionado con la forma de la respuesta, sobrepasos, oscilaciones, etc. De la misma forma como antes veíamos el coeficiente de amortiguamiento. Y la respuesta de frecuencia está relacionada con la velocidad del sistema. Si nosotros necesitamos aumentar eso, tenemos que aumentar este parámetro. ¿Correcto? Existen algunos sistemas que son un poco complicados, el sistema de fase mínima y de fase no mínima, que siempre se ven, y es porque tienen algunas particularidades. Entonces, una de ellas tiene esta función de transferencia, y esta tiene la otra función de transferencia, y el sistema de fase no mínima tiene un elemento en el otro semiplano, en el semiplano derecho. Entonces estamos aquí con el izquierdo, los dos elementos, esto es lo típico. Y acá tenemos 1 y 1, por ejemplo. Entonces, lo que sucede con esto es que este es el sistema de fase mínima y este es el sistema de fase no mínima, ¿sí? Es fácil de verlo esto porque si yo saco la fase, esta me queda negativa y tengo que restarlo con la fase de lo que está abajo. Entonces negativo menos negativo es el doble la fase. En cambio acá nosotros tenemos una fase positiva menos la negativa y la fase es menor. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Es que los sistemas de fase no mínima tienen comportamiento desagradable, por eso es bueno a veces ser capaces de reconocer cuando un sistema es de fase no mínima. No sé si ya lo pasé en clases. Veamos si tengo aquí mi pizarra. Y si todavía sigue conectado a la pizarra esto. Ya. Tendría que... porque se apaga sola esta pizarra. Entonces insertamos otro elemento acá. Y vamos a hacer un ejemplo de lo que hace generalmente un sistema de fase no mínima. Le llamo comportamiento desagradable porque en algunas aplicaciones puede ser desagradable tener un sistema de fase no mínima si está funcionando. Aunque es simplemente un comportamiento atípico. Lo tengo acá y tengo aquí. Entonces coloco un escalón de referencia en un sistema y el sistema que conocemos hace algo como esto. ¿Sí? Entonces ahora si nos vamos al sistema de fase no mínima, colocamos el mismo escalón acá. Y el sistema hace esto. ¿Y a qué se debe? Es que por la posición que tienen estos elementos, cuando nosotros hacemos la transformada inversa, ya sea de Laplace o de Fourier hacia el tiempo, nos encontramos con que los coeficientes que ya hemos visto, porque tenemos la respuesta
permanente, vamos a tener el escalón menos el E elevado a menos polo 1 por el tiempo, menos el polo 2 por el tiempo, etc. Entonces, uno de esos tiene un valor que produce un cambio hacia el otro lado, ¿sí? Y eso es al calcular los coeficientes, ¿sí? O sea, recordemos esto para no estar hablando sin tener una fórmula. Nosotros teníamos algo como esto. Entonces, teníamos la multiplicatoria de los S más los ceros dividido por la multiplicatoria de los S más los polos. Tenemos una ganancia acá, por acá, y hacemos, aquí sí que me olvidé el símbolo, esto, ya, supongamos que eso es, el símbolo de la transformada inversa de Laplace. Entonces nos vamos, y esto nos va a quedar en el tiempo la respuesta permanente, que podría ser, asumamos que es un escalón, un A por U de T, y después tenemos más a sub 1 por E elevado al primer polo, más el A sub 2 por E elevado a menos P sub 2 y más. Entonces, el sistema de fase no mínima trabaja y cambia este elemento de tal manera que al principio, cuando t igual 0, este elemento es más negativo que la respuesta y por eso se produce lo que está acá. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema que no permite que la respuesta, no en todos los sistemas de fase no mínima se produce eso, pero si tenemos un sistema que no permite que la respuesta cambie de sentido al principio, debemos evitar los sistemas de fase no mínima que están acá. ¿Sí? O sea, tenemos que compensar de alguna forma para evitar eso. Bien. Sigamos ahora, que esta es una de las grandes ventajas que tiene el utilizar el dominio de la frecuencia. La desventaja, como les dije, entre otras, es que no es fácil volver al tiempo. Pero estamos en el dominio de la frecuencia y cuando teníamos un retardo, bueno, este produce un sistema como, pero esto es una aproximación. Cuando tenemos el PADE, tenemos un sistema con fase no mínima. Entonces, lo que hace un PADE a veces, si ustedes lo miran, al principio tiene una tendencia a ir en dirección contraria al escalón y luego cambia. Esto no se usa habitualmente en el dominio de la frecuencia. Esta es una aproximación, ya la sabemos. ¿Por qué? Porque cuando estábamos con el lugar de la raíz, necesitábamos función de transferencia. Ahora, en este caso, no necesitamos función de transferencia, necesitamos magnitud y fase, y el retardo tiene magnitud y fase. Y se usa esta representación. ¿Cuál es la ventaja de esa representación de que es exacta? El retardo asume que los otros términos que están en esta expansión en serie son despreciables. Entonces, usamos un retardo en forma exacta y es bastante más fácil de diseñar. ¿Qué significa eso? Que g de omega es igual a 1, o sea, la magnitud del retardo es igual a 1, no afecta la magnitud. Y la fase es menos omega por t. ¿Cuál es el problema del retardo? Está acá, que reduce el margen de fase. El margen de fase que se usa generalmente MF o PM en inglés es igual a esta constante menos la fase del sistema y menos la fase del retardo. O sea, nosotros si teníamos, veamos el ejemplo anterior.
el caso estable, nosotros tenemos acá esta fase. Y el margen de fase es todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el retardo transporte? Le agrega una fase a esto. Es una fase lineal, porque es menos omega por t, o sea, es una pendiente negativa. Y lo que está haciendo es añadir una fase al sistema de esta forma. Y finalmente la fase total es la fase de este elemento menos la fase del retardo. Y lo que va a suceder entonces es que el retardo de transporte lo que hace es bajar la fase del sistema y reduce los márgenes de fase, hace el sistema más inestable, o sea, reduce los coeficientes de amortiguamiento, que es lo mismo que sucede cuando nos analizamos con lugar de la raíz, pero en lugar de la raíz estamos usando una aproximación. Acá estamos usando los efectos en forma exacta. Pero no afecta el diagrama de magnitud, sigue siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, al agregar un retardo de transporte, un sistema estable, porque tenía un margen de fase positivo, se puede transformar en inestable como este, por ejemplo. Bien, una de las cosas que me faltó indicar en la clase de control digital es cómo se representa el retardo en el plano Z. Lo colocamos acá. Retardo en el plano Z. Entonces, si yo tengo un retardo de transporte en el plano Z, tengo que recordar que Z es igual a E elevado a ST. Esto es igual a, para un retardo de transporte tendríamos que Z a la menos 1, que es igual a E elevado a menos ST. Por lo tanto, este es el retardo de una muestra. O sea, hay un retardo de transporte de una muestra. Si yo tengo un Z elevado a menos N, es un retardo de transporte de N muestras. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en el plano Z? Y aquí yo espero poder dibujar bien el círculo unitario. En general los retardos de transporte se representan como polos en el origen, pero en el origen de Z, ¿sí? Porque el origen de S está acá, Z igual a 1. Ahí donde. Entonces vamos colocando polos. Si yo tuviera un retardo de transporte, por ejemplo, de 3 milisegundos, ya, supongamos que yo tengo un retardo de transporte de 3 milisegundos. Y el tiempo de muestreo es igual a 100 microsegundos. Entonces ese retardo de transporte va a ser un n, que es aproximadamente igual a, este es T sub S, a T dividido T sub S. Y de esa forma se representan los retardos de transporte. En ciclos, en muestras que se pierden. El principal problema que tiene esto es que podría no tener un número entero de muestras. Entonces ahí el diseñador toma la decisión, lo aproxima al menor o lo aproxima al más cercano. ¿Sí? Esa es la forma que habitualmente se hace. Bien, sigamos. Ya, esto de acá lo tomé prestado de un apunte de la profesora Sáez, pero es lo mismo que nosotros estuvimos discutiendo. ¿Sí? Acá están las definiciones más claras. Margen de ganancia. Y se refiere a cuánto se debe aumentar la ganancia para que pase por el punto menos 1. El margen de fase, no lo tengo aquí, sí. Margen de fase, lo mismo. ¿Sí? Recordar el diagrama de Bode.
Y acá están las definiciones. Esta es la frecuencia de cruce. Este es el margen de ganancia. Esto ya lo discutimos. Esto es lo típico que aparece en los libros. Cómo distinguir si un sistema en bode es estable o no es estable. ¿Sí? También lo discutimos. En este caso, por ejemplo, tenemos decibeles positivos en la magnitud. Eso significa que tenemos que multiplicar por un número menor que 1 para reducir esto. Bien, antes de entrar a compensación, porque ahora vamos a enseñar algunos criterios para diseñar un compensador en adelanto, en atraso. Veamos este diagrama, por ejemplo. Supongamos que la frecuencia de cruce está acá, pero yo tengo que el sistema es demasiado lento. ¿Qué tendría que hacer para que sea más rápido? Bárbara, Constanza, Contreras. No lo sé, profesor. Jorge. Jorge. El W, el ancho banda. Sí, ahora, el W2, que es la frecuencia de cruce, que es una indicación de qué tan rápido es, nosotros tenemos que recordar que es un parámetro de lazo abierto. Por lo tanto, si yo lo relaciono, que no es tan difícil, creo que no tiene equivalente eso en el lugar de la raíz, tendríamos que la respuesta frecuencia a lazo cerrado, que es un indicador de velocidad de respuesta, es 1.6 por omega c, y acá aproximado, y nuevamente segundo orden ideal, ¿sí? Sistema de segundo orden ideal. Entonces la frecuencia cruce sí la vemos. Y la otra cosa que tenemos que recordar, que para el sistema de segundo orden, cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 0,707, esto es igual a la frecuencia natural. O sea, es un indicador parecido, está relacionado con lo que nosotros ya sabemos. ¿Y qué tendría que hacer? Hernán Padilla ha salido un par de veces ya, ¿eh? ¿Tiene algún problema, parece? Le voy a preguntar. Hernán Padilla, ¿tiene algún problema de internet que lo veo salir y entrar? Disculpe, profe, tuve que reiniciar el computador. Perfecto, no hay problema. Se me congeló. Ya, perfecto. Estamos acá entonces. Entonces, claro, si yo quiero aumentar la respuesta, lo que tengo que hacer es cruzar en otra parte. ¿Y cómo se cruza? Es bastante fácil, porque nosotros, si colocamos un K, y recordamos que esto es bode, si yo coloco un K, lo único que hago es subir y bajar la curva de magnitud, pero no toco la magnitud de fase, el gráfico de fase. ¿Sí? Porque el sistema, si lo llevamos en bode, es 20 logaritmos del primero más 20 logaritmos del segundo. Entonces, el tercero, 20 el logaritmo del primer término, el segundo, el tercero, y ahí estaba en alguna parte un 20 logaritmo de K. Esas otras las razones por las cuales en el pasado se utilizaban los decibeles, se siguen usando. Y es porque nosotros convertimos multiplicaciones en sumas. ¿Sí? Estamos con logaritmos. Entonces, 20 logaritmos de K, y después tomamos la fase, tenemos la fase primero, que es el arcotangente de la parte imaginaria de la real, etcétera, etcétera. Llegamos a a la fase de K, y no tiene fase. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, y lamentablemente no me permite usar mi pizarra, y ya me aburrí intentarlo, pero lo que estamos haciendo aquí es, con un K estamos añadiendo
un delta acá, una línea acá, ¿sí? Y esa línea que está ahí, ese es el 20 por el logaritmo de fase 10 de K, ¿sí? No puede ser más pequeño lo que está ahí, ¿sí? Entonces lo que va a tomar esto es que punto a punto le va a sumar a todos K y va a subir toda la curva magnitud y va a cruzar en otra parte. Y es fácil, si yo quisiera que cruce acá, entonces lo que le hago es agregar un 20 logaritmo K que dé esto, o sea, esto en decibeles. Y si quisiera que cruce por acá, coloco otro 20 logaritmo de K. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo tomara esta curva y la hago cruzar un poco más arriba, ¿sí? Veamos si la puedo mover, ¿sí? Aunque va a quedar un poco desastroso, ¿sí? La hago cruzar más arriba. No, se está cruzando mal. Ya. La hago cruzar más arriba. En otra parte, ¿sí? La estoy haciendo cruzar subiendo un K. Cambia la fase y en algún momento el sistema se vuelve inestable. Acá, de aquí en adelante, si yo quisiera cruzar por acá, por ejemplo, el sistema ya es inestable. O sea, yo puedo cambiar la frecuencia de cruce, lo cual en teoría va a cambiar la respuesta a frecuencia, hacer el sistema más rápido, equivalente a tener más omega n en el diagrama de las raíces. Pero lo que sucedió fue que los polos lazos cerrados cruzaron de semiplano y ahora es inestable el sistema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo decido, por ejemplo, que este omega 2 que estaba bien en su momento, ¿sí? Tenía un buen margen de fase, pero que es muy lento, y lo cruzo por acá, entonces ahora tengo mejor frecuencia cruce, mejor respuesta a frecuencia, pero el sistema es inestable. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que añadir fase, ¿sí? Y para añadir fase se usa la red en adelanto. Es más, en general, esto de adelanto y de atraso viene del dominio de la frecuencia. Las usamos también en el método en lugar de la raíz. Pero lo que estamos haciendo es añadir fase al sistema y hacerlo más estable. O le estamos quitando fase del sistema. Cuando queremos quitarle fase al sistema, uno es porque queremos hacerlo un poco más lento, quizás. Lo otro es que nosotros queremos mejorar el error en estado estacionario y eso generalmente es una malla en atraso y eso perjudica la fase. Baja el margen de fase. Entonces, si nosotros añadimos una malla en adelanto, vamos a buscar acá, de nuevo. Si colocamos una malla en adelanto, tengo que recordarme no grabar eso, vamos a tener, esta es la fórmula típica de la malla en adelanto. Ahora, la malla en adelanto y la malla de atraso ya la discutimos, así que no hay demasiado que hacer al respecto. Tiene esta forma. La forma es la misma cuando es atraso en adelanto. La diferencia está en que en alguna está el polo antes que es el cero, o sea, más cercano al origen del polo que el cero, y en el otro está el cero antes que el polo. Entonces, esta es la forma que tiene. Y esta es la fase máxima que puede añadir al sistema. Hay una fórmula para calcular eso. Y es relativamente simple, puedes derivar, hacer igual, maximizar, lo que ya sabemos hacer. Matemática simplemente. Pero el concepto es que nosotros tenemos una red en adelanto. La red en adelanto, voy a volver a mi transparencia. La red en adelanto tiene la forma que ya discutimos. Veamos. Eso es lo que se hace típicamente. Entonces estamos acá. Tenemos nuestro sistema. Aquí está
sigma j omega, y nosotros tenemos este caso, esto ya lo discutimos, esto es atraso. Y después tendríamos el otro caso. Nosotros tenemos adelanto. Entonces, nosotros vamos a tener acá una separación que es 1 partido por alfa, ¿sí? Que es el parámetro alfa que está acá. Y está separando, este es 1 partido por t, y este está, por ejemplo, si colocamos un alfa de 0,1, va a estar, el otro elemento va a estar separado 10 veces. ¿A qué se debe eso? Ya lo discutimos también en las clases anteriores, que si yo coloco un 0 solamente, primero no lo puedo hacer porque no es propio, pero si coloco este polo muy alejado, entonces este 0 va a producir problemas porque los ceros amplifican el ruido de alta frecuencia, especialmente cuando están muy cerca del origen, y por lo tanto corremos el riesgo que este sistema se vuelva muy ruidoso. Entonces, para compensar los problemas que produce el 0, colocamos el polo al lado. Y acá al revés, nosotros lo que estamos haciendo es colocar un polo. Recuerden que el PI es un caso especial de una malla en atraso. O sea, tenemos el polo en el origen. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros colocamos un polo, el lugar de la raíz tiende a moverse hacia ese lado, ¿sí? O sea, el sistema se vuelve más inestable. Y que lo que se hace, se le coloca un 0 cerca para que compense de alguna forma los aspectos negativos que tiene este polo. ¿Cuáles son los aspectos positivos de colocar ese polo? Es que me mejora el error en estado estacionario. Por ejemplo, el PI elimina completamente lo estable del sistema, el error de continua. ¿Correcto? Entonces, por eso se usa esta función de esa forma para diseñar algo que entregue fase en el punto que necesitamos y al mismo tiempo no produzca resultados adversos en el sistema de control, que no necesariamente se ven en el dominio de la frecuencia ni tampoco en el lugar de la raíz, pero los que les dije ya en su momento, amplificar el ruido, por ejemplo, es uno de ellos, hacer el sistema muy lento es otro problema típico. Entonces, cuando nosotros usamos esto y tenemos nuestro compensador de adelanto de fase, nos queda algo como esto en la magnitud, afecta la magnitud y coloca fase. Por lo tanto, en este caso que nosotros estábamos analizando anteriormente, que les dije vamos a mover este sistema y lo vamos a mover por acá, entonces si lo movemos por acá, perdemos fase y ya el sistema es inestable. Pero si le coloco una malla en adelanto, entonces puedo inyectar fase cerca del punto en que me interesa y lo que hago es que el sistema sea estable, por lo menos en ese punto, o sea, margen de fase positivo. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma en que se opera. Después está el retardo de fase, que aquí está escrito de otra forma, pero ya sabemos, esto significa que el polo está más cerca del origen que el cero. El retardo de fase, el retraso de fase, los polos, en general yo podría colocar un polo solo en un compensador. Colocar un cero es más difícil. Pero tampoco se hace habitualmente, como les dije, a pesar de que en algunos sistemas usan un controlador integral puro. Pero como les dije anteriormente, un polo en general produce efectos adversos. Son efectos que complican la dinámica del sistema. Margen de fase máximo, acá lo tengo. Perfecto, entonces esto es lo que hace. O sea, pierdo margen de fase claramente si coloco una malla de retraso. ¿Sí? Pero claro, si quiero cumplir con el principio del modelo interno, probablemente no me queda otra. Tengo que colocar
elementos en el origen. Acá tenemos un ejemplo de compensación por adelanto y atraso considerando fase máxima. Y como todos los métodos tienen su problema y es que no es posible fijar todos los parámetros. Entonces, veamos este método. Queremos inyectar máxima fase en 25 grados, nos aconseja colocar el alfa igual a 0,1 y hago funcionar el sistema, fórmulas y funciona. Ahora, a veces se critica este método porque yo no puedo regular la posición del polo y el cero. ¿Sí? O sea, no tengo todos los grados de libertad. ¿Y cuál podría ser el problema? Que un cero me quede excesivamente cerca del origen y produzca amplificación del ruido, etc. Pero es un método aceptable. Ahora veamos un método donde solo la posición del cero es importante. ¿Cuándo la posición del cero es importante? Cuando nosotros ya estamos obligados a colocar el polo en alguna parte. ¿Dónde es eso? Cuando tenemos que colocar un polo en el origen, por ejemplo, vamos a colocar una malla en atraso, tenemos que colocar el polo en el origen porque no queda otra, entonces ahora yo me preocupo solamente de la posición del cero y no uso este método de fase máxima, porque si uso el método de fase máxima no puedo elegir dónde queda el polo. Como yo en este caso, si quiero hacer error estado estacionario, entrar a escalón, tengo que colocar el polo en el origen, no me funciona muy bien. Entonces veamos este ejemplo. Se debe diseñar un controlador por una frecuencia de cruce de 15 radianes y un margen de fase de 60 grados, que es como 0,65, 0,7. Entonces, la primera receta es esta. 15 radianes, o sea, debería ser aproximadamente una respuesta de frecuencia de 15 por 1.6, que es igual a 24 radianes. O sea, eso sería la frecuencia natural, 24 radianes si estuviéramos con un sistema segundo orden ideal. Entonces lo tengo acá. Uso las recetas para tener una idea de lo que tengo que hacer solamente. Ahora, yo miro este diagrama y este es el bode de lazo abierto, que no sirve demasiado, pero me permite sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, tengo que en este caso el sistema no tiene un integrador. ¿Sí? Suponiendo que yo no conociera la planta y me entregan solamente esto, me doy cuenta que el sistema no tiene un integrador. O sea, no puede tener cero error en estado estacionario. ¿Por qué sé que no tiene un integrador? Porque la fase comienza en cero, en las frecuencias bajas. ¿Sí? Entonces, esta sería la frecuencia cruce que tiene ahora, que es 11,3, pero como les dije, la frecuencia cruce es muy fácil de cambiar. Lo único que tengo que hacer es añadir un K positivo o negativo y subo o bajo esta ecuación completa, esta función, perdón, completa, sin cambiar la fase. Y en este momento la frecuencia cruce es 11.3 radianes. El sistema es de primer orden, funciona relativamente bien. Ahora, yo mirando esto me doy cuenta que no tiene el integrador y lo agrego. Entonces, agrego el integrador y ahora me queda esta función. Ahora sí tiene el integrador porque partió la fase en menos 90 y esto es lo que tiene el sistema. ¿Sí? Si lo analizamos utilizando bode es fácil porque tendríamos un sistema que tiene un integrador acá, un S, por lo tanto baja 20 decibeles por década y cuando llega aproximadamente a este valor comienza a bajar en 40 decibeles por década. Eso es lo que yo tengo. Ahí está. Perdón, acá está.
Aquí ya está bajando cerca de 40 decibeles por década, está en 20. Bien, entonces me fijo en el punto en que yo quiero trabajar. Me piden una frecuencia de cruce de 15 radianes. Esta frecuencia de cruce no es 15 radianes en este momento, es lo que está acá. Sigue siendo aproximadamente 10 radianes, lo que está ahí. Pero como les dije, esto no me interesa. ¿Por qué? Porque esto lo convierto muy fácilmente en 15 radianes, colocando un K. Pero lo que no puedo cambiar fácilmente es esto que está acá. ¿Por qué? Porque en este momento tengo un margen de fase de 34 grados. Si yo colocara el K de la ganancia y subo la magnitud hasta acá, de tal manera que esta sea realmente la frecuencia de cruce, lograría el requisito frecuencia de cruce, pero no tengo el margen de fase. Eso significa que el coeficiente de amortiguamiento en este momento es aproximadamente 0,84, asumiendo que siga siendo un sistema de segundo orden ideal, que lo es, porque tengo un integrador y un polo, nada más. ¿Qué tengo que hacer ahora? Diego Castillo, no le he preguntado hace tiempo. Para el integrador. No, para resolver el problema del margen de fase, porque necesito 60 grados y tengo 34. Hay que intentar como mover toda la curva para agarrar un margen de fase más grande. Ya, pero mover la curva de fase no se puede hacer. O sea, como trasladarla hacia la izquierda, eso se puede hacer. Eso sí. No, sí, pero, o sea, sé que sí se hace algo como que se puede, como que uno agarra la curva y la tira como hacia la izquierda, pero no sé cómo se hace en la teoría. Ya, perfecto. Mire, lo que sucede es que nosotros añadimos el integrador, porque teníamos que hacerlo, porque nos piden hacer error en estado estacionario en escalón, y colocamos ya el polo. Como les dije, los polos van acompañados generalmente con un 0. Entonces todavía nos falta el 0. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es colocar el 0 de tal manera que al sacar el arco tangente, o sea, voy a sacar la fase de ese 0, me tienen que agregar los 26 grados que me faltan. En ese punto, al menos. Entonces lo que yo hago es tomar este sistema. Esto es lo que me tengo que agregar al sistema. Esto ya está incluido. ¿Sí? Tenía la curva original que no tenía el integrador. Le agrego el integrador. Vuelvo a hacer la curva. Me fijo en el margen de fase y digo, todavía me falta agregar esto. Entonces el arco tangente del omega c dividido a me tiene que dar 26 grados, donde el omega c que considero es la frecuencia de cruce que me piden en el problema. ¿Sí? Porque me piden que en este punto, en 15 radianes, tenga margen de fase 60 grados. Vamos a las condiciones iniciales. Esto es lo que me piden. ¿Sí? Frecuencia de cruce 15 radianes, un margen de fase 60 grados, y no está acá, pero es cero error en estado estacionario en escalón. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Y me dice que A tiene que ser 31. O sea, mi controlador es de la forma K por S más 31 dividido S. ¿Sí? Y esto es lo que sucedió. No quedó justo en el máximo. Yo podría haber intentado que quede en el máximo, pero probablemente tengo que mover algo ahí. Quedé acá. 15 radianes y acá están los 120 grados. ¿Sí? Y el margen de fase entonces son 60 grados. ¿Sí? La resta de esos dos. 60 grados positivos. Por definición solamente. Entonces, tengo estos 60 grados y ahora me encuentro con otro problema. El problema es que mi frecuencia de cruce está acá. O sea, el margen de fase que tengo en este momento es... Tengo 120, el resto son 60, son 75 grados los que tengo. ¿Sí? Tengo que añadirle 15 más. Entonces yo tengo que hacer que la frecuencia de cruce se convierta realmente en frecuencia de cruces y de frecuencia de cruce. Y eso significa que esta curva tiene que desplazarse y cruzar acá arriba.
Pero como yo sé este valor, entonces tengo que agregar un K que le sume esos decibeles. Lo puedo hacer con valor absoluto, por supuesto, que estamos usando bode. Entonces, 5,6 decibeles, y el K es fácil porque es, yo tengo que colocar, ya lo hice acá, pero es esta fórmula. 20 logaritmo de K sub C es igual a 5,65 decibeles y me da este valor. Tengo que restarle 5,65. A ver, ¿está bien eso? No. Sí, perfecto, claro, porque está sobre, me equivoqué, estaba pensando que este era el 0. No, está sobre 0. Por lo tanto, tengo que bajarlo y hacer que cruce. Y es por eso que da negativo, porque significa que tengo que multiplicar por un número menor que 1. Perfecto, pensé que me había equivocado en la transparencia. El K es 0,5. Y ahí tengo listo mi controlador. Dibujo ahora el sistema compensado y tengo que se cumple la frecuencia cruce y el margen de fase. O sea, está dentro de lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Ya, volvamos, recapitulemos porque esta ya no es la parte conceptual, es más la parte mecánica que tiene todo diseño. Pero hay que entender cuál es el concepto acá. El concepto lo vemos aquí, a ver, acá, en esta definición. Primero está la definición del problema. La planta podría tenerla o podría tener solamente el dibujo de la respuesta a frecuencia. Esa es la ventaja de trabajar con respuesta a frecuencia, que no necesito estrictamente tener una función de transferencia, sino que podría hacerlo sin la función de transferencia. Lo que no puedo dejar de tener es la respuesta a frecuencia. Entonces tengo la respuesta a frecuencia en términos de magnitud, fase o el diagrama polar de Nyquist. Y ahora establezco el problema. Y el problema tiene nuevamente dos parámetros o sus derivados, y eso significa que lo que yo antes definía como condición del problema, coeficiente de amortiguamiento y frecuencia natural, ahora se hace en términos de margen de fase, que es el que me relaciona con el coeficiente de amortiguamiento, y después una frecuencia. Puede ser la frecuencia cruce, que es al lazo abierto, que es lo más típico, o la respuesta a frecuencia al lazo cerrado. Para eso se usa esta relación. Aproximada, ¿eh? A veces hay que hacer unas iteraciones porque esta es solo para sistema segundo orden ideal. Entonces, una vez que tengo eso, empiezo a diseñar. Y aquí me fijo en la frecuencia cruce y en el margen de fase. ¿Sí? Y en la fase también. Porque si no tuviera la función de transferencia, yo podría identificar que el sistema no tiene un polo en el origen. Por lo tanto, no puede tener cero error en estado estacionario en escalón. ¿Por qué no tiene el polo en el origen? Porque la fase comienza en 0 aproximadamente. Y para que tenga polo debe comenzar cerca de 90, menos 90. Entonces estamos ahí. Frecuencia cruce. Identifico que no tiene un integrador y se lo coloco, porque si no, no puedo cumplir con el principio del modelo interno. Le coloco el integrador y me quedan estas curvas. ¿Sí? Ahora sí sé que tiene el polo en el origen. Y lo que hago entonces es identificar qué debo hacer para los 15 radianes. No me preocupo generalmente, una vez que ya tengo el diagrama semifinal, no me preocupo si esta frecuencia cruce es o no es frecuencia cruce. No lo es en este caso, porque está cruzando en 0 por acá. Pero yo necesito que cruce acá. ¿Pero por qué no me preocupo? Porque eso lo puedo hacer fácilmente con un K. Lo que no puedo hacer con el K es cambiar la fase. Y acá tengo un margen de fase de 34 grados y significa que no cumplo con las condiciones que necesito para tener un margen de fase de 26 más 34 de 60 grados. Entonces, ahora me queda el 0 por agregar y con un par de fórmulas sencillas encuentro la posición del 0 y lo agrego. Entonces ya estoy casi listo, porque tengo aquí la magnitud y la fase, que es lo más difícil. La fase ya cumplió.
¿Sí? Luego, ¿qué es lo que hago? Agrego la magnitud para que la frecuencia de cruce sea realmente frecuencia de cruce, porque en este momento la frecuencia de cruce está acá. Aunque aquí el sistema tampoco funciona mal y tiene buen margen de fase. Pero lo queremos acá. Esas son las especificaciones. La especificación de margen de fase es un poco similar a la del lugar de la raíz. O sea, el lugar de la raíz tiene que pasar por el punto. Y después la segunda condición, una es la condición de ángulo y la otra es la condición de módulo. La segunda condición es fácil, se agrega simplemente un K al controlador y ajustando el K yo llego al punto. Pero la primera condición, la condición de módulo, es la complicada. Acá también. La condición de módulo del sistema, que es la que me está dando el margen de fase, es la que yo tengo que hacer que se cumpla primero. Y para eso coloco mallas de atraso en adelanto dependiendo de lo que yo quiera hacer. ¿Correcto? Y ajusto la ganancia del controlador y ahí está el diagrama compensado. Y ahora veo el bode a lazo cerrado. ¿Sí? El bode a lazo cerrado me entrega bastante información igual. Acá está compensado. Ahora sí que está bien. Tengo los 15 radianes acá. Margen de fase 120. Son 60 grados para llegar aproximadamente. Ahí está un poco pasado. Y luego hago el bode de lazo cerrado. Y el bode me da también información útil. Veamos. ¿Qué es lo primero que yo identifico en este bode de lazo cerrado? Y creo que ya estamos en el tiempo. El bode de lazo cerrado es fácil acá. Si yo tengo 0 error en estado estacionario, entonces la magnitud debe ser igual a 1 en las frecuencias bajas. Aproximadamente igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 0 error en estado estacionario significa que para un sistema que tiene realimentación unitaria, significa que la referencia que está en la entrada es igual a lo que está en la salida. Cuando hay referencia, ahí ya tendría que considerar la ganancia. Cuando hay, perdón, no referencia, cuando hay reglamentación no unitaria. Pero si tengo reglamentación unitaria, acá tengo 0 decibeles. Eso significa la entrada igual a la salida. ¿Dónde? A baja frecuencia. Estado estacionario es equivalente a continuo aproximadamente para el escalón. ¿Sí? Perfecto. Después analizo y sé que la respuesta de frecuencia está aproximadamente por acá. ¿Por qué? Porque en ese punto, aproximadamente por aquí, ahí está la caída de 3 decibeles. Quizás un poco más arriba. Y acá estamos en 10 radianes del lazo cerrado, 20 radianes. Acá hay 30 radianes del lazo cerrado. Y por aquí en alguna parte está 1,6 veces la frecuencia de cruce, que eran 24 radianes, y está aproximado. ¿Sí? Eso se cumple para el sistema de segundo orden ideal y no se cumple necesariamente para otro sistema, especialmente cuando tiene demasiados ceros. Acá tiene un solo cero. ¿Por qué? Porque les dije yo, los ceros amplifican el ruido de alta frecuencia y generalmente lo que hacen es aumentar la respuesta de frecuencia al lazo cerrado de un sistema. Y después hay un tercer término que está acá, ¿sí? Que esa información también es útil y se utilizan los diseños, que es ese punto que está ahí, aproximadamente. Eso se llama frecuencia resonante, omega R. Es donde se produce la máxima amplitud. Eso, generalmente cuando nosotros miramos un sistema tenemos que tener cuidado con esa frecuencia resonante. Si hay un sobrepaso muy alto en el dominio de la frecuencia del lazo cerrado, indica generalmente que el coeficiente de amortiguamiento es malo. ¿Sí? O sea, nos damos cuenta, bueno, ya lo sabemos, con el margen de fase tendríamos que darnos cuenta si estamos con un buen o mal coeficiente de amortiguamiento.
Pero a lazo cerrado, si tenemos un sobrepaso muy alto en una frecuencia resonante, significa que el coeficiente de amortiguamiento es muy malo. Es como un sistema LC que no tiene resistencia, ¿sí? Entonces es un sistema resonante que si es ideal, yo con una perturbación lo dejo resonando permanentemente. Como siempre los sistemas físicos tienen pérdidas, bueno, la resonancia se va a cero y eso depende del coeficiente de amortiguamiento. ¿Correcto? Cuando es muy malo, demora. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Profe, yo, porque creo que no lo señaló o no veía su puntero, porque habló de el punto en donde estaba la caída de 3 decibeles y habló ahora de la frecuencia resonante, ¿No pero ven, nombró un no ven la tercer... flecha que dibujé? Sí, es así, pero habló de un tercer punto en el diagrama Ah, el que, otro es acá. A ver, que justo ahí no alcancé a ver el puntero. es acá. ¿Sí? Cuando estamos en esa zona de baja frecuencia para alimentación unitaria, si estamos con cero error en estado estacionario, a entrada de escalón, esa zona tiene que estar en 0 decibeles. La baja frecuencia. La baja frecuencia, esto de acá, es equivalente a continua. ¿Por qué? Porque una entrada de escalón en estado estacionario es continua. Entonces, a continua debería tener una ganancia igual a 1. Reglamentación unitaria. O sea, yo miro un sistema de segundo, bueno, un bode a lazo cerrado, y miro hacia las bajas frecuencias y me doy cuenta cómo es su error en estado estacionario en escalón. Ahora, si yo tuviera otro tipo de sistema, por ejemplo, una sinusoidal, yo también lo veo. Por ejemplo, aquí tengo 10 elevado a 0, eso es 1 radián. Acá tengo 2 radianes, 3 radianes. Entonces, si yo estoy en 3 radianes, también tengo 0 decibeles. Acá, aproximadamente. Probablemente si hago un zoom voy a ver algo distinto. Pero este no es cero error en estado estacionario, porque yo estoy ingresando, si fuera la alimentación unitaria, estoy ingresando una referencia sinusoidal de 3 radianes por segundo en la frecuencia omega e. Y la salida tiene aproximadamente la misma amplitud, pero acá yo veo claramente que tiene un desfase de aproximadamente, a ver, la mitad, 22, debe ser unos cerca de 10 grados. ¿Sí? Entonces, no solamente me sirve para ver el cero error en estado estacionario a intraescalón, lo coloco como ejemplo porque es el que más se usa en algunas aplicaciones industriales, pero en sistemas eléctricos a veces tenemos sistemas que la referencia es una sinusoidal y el bode de lazo cerrado me sirve para ver cómo está la magnitud, ¿sí? Y también cómo está la fase. Entonces, si yo coloco una fase que está en 0 y me sale atrasado, significa que no hay cero error en estado estacionario, ¿sí? Ahora, ¿qué tan malo es eso? No lo sé, eso depende del sistema. Pero cero error en estado estacionario es que instantáneamente yo tengo la entrada y la salida ubicados en el mismo punto en estado estacionario. En estado transiente imposible, porque eso significaría que toda la dinámica es igual a 1 y eso no es posible. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan acá, en ningún momento nos preocupamos de dónde están los polos dominantes. No, es muy difícil verlo en bode. Probablemente alguna persona que siempre diseñaba un bode podría verlo mejor, pero en la parte eléctrica, en que en general nosotros, por lo menos en mi caso, trabajamos con plantas relativamente simples, que son devanados o condensadores en paralelo con resistencias, son plantas de primero o segundo orden, a veces tienen un orden más complejo. No vemos muy bien y no es necesario ver dónde están los polos dominantes, ¿sí? Vemos el frecuencia cruce, el margen de fase, etcétera, y no tenemos sistemas complicados. ¿Cómo sería un sistema complicado? Por ejemplo, que la magnitud hiciera esto, no es monotónicamente decreciente, no es la que tenemos acá, sino que el resonante, por ejemplo, eh, cruza y vuelve a cruzar y hace ese tipo de cosas. Entonces ahí se complica bastante.
Y ya tengo varias frecuencias de cruce, tengo varios márgenes de ganancia, se los mostré yo en el caso del resultado. Ahora, se complica más acá y también cuando estamos usando el lugar de la raíz. Como les dije, cuando tenemos el lugar de la raíz y tenemos demasiados polos de lazo cerrado, no es fácil el diseño, se empieza a complicar. Bien, dejémoslo hasta acá y seguimos después. Estoy bajando en 1, de los 46 están llegando 4, antes tenía 6 creo, o 4. Supongo que tendrán algo más importante en este momento, o alguna tarea o algo así. ¿Aló? Profe, yo creo que es el efecto del fin de semestre y se nos juntan hartas evaluaciones y tareas y esas cosas. Ya, tenemos que ver qué vamos a hacer con la evaluación que yo la dejé el sábado. Yo no tengo problema en hacerla el sábado. Si dentro del curso manifiestan problemas, yo tenía que preguntárselo a Andrés Cava y no lo hice. Lo podemos hacer otro día, el próximo martes. Ahora, frecuentemente cuando uno intenta cambiar la fecha de una evaluación es un desastre. Hay unos cuantos que están en contra, otros que están a favor, y es difícil colocarse de acuerdo. Profe, ese control igual va a tener como una parte sincrónica y otra Así eh, es, sí, de la misma forma. que yo creo que un sábado es más complejo tener parte sincrónica que en un horario de clase. ¿Por qué? Porque en general, al menos en mi caso, los sábados, como durante la semana todos estudiamos, trabajamos, se hacen cosas de la casa, entonces hay como otras tareas, en cambio en el horario de clase en general está como más reservado para eso. Ya, podría ser la propuesta mover el control al martes o moverlo al jueves anterior. ¿Qué Profe, opina usted? está hablando del 19, ¿o no? Sí, El sábado 19. Ah, ya. Lo otro, igual sería complicado si no dividir la parte síncrona un día y la parte asíncrona otro día, no sé. eh, ya, es posible eso. ¿Por qué la parte síncrona es tan complicada a veces que la otra vez reclamaban de que colocarlo todo en el mismo día es complicado? Eh, es más complicado hacer la parte síncrona. La síncrona me parece que es la síncrona es la más fácil, ¿no? Yo creo que igual es porque requiere como un tiempo que en general cuando uno está en la universidad como físicamente no tiene distracciones, en cambio ahora que uno está en la casa existen muchas más distracciones para la parte síncrona en ese sentido. Sí, puede ser. Ya. Bien, lo que voy a colocar como pregunta en el foro. Pero si no hay un acuerdo, se hace el sábado. A menos que Andrés Cava me diga, no, eso está prohibido. Pero en algún momento durante la discusión de cómo utilizar el horario en caso de pandemia, se habló de colocar actividades los días sábados. Ahora no sé en cuál iteración está la escuela realmente, pero han habido algunas modificaciones. Oye, profe, ¿y hasta qué materia entraría? Bueno, ya les he dicho que siempre es una semana antes, eso sería aproximadamente, Entonces, ¿hasta lo de hoy? sí, dejémoslo hasta lo de hoy, podría ser. En la parte de Z generalmente tiene bastantes detalles, ¿eh? No, no es tan fácil. Por el tener el E elevado a ST la convierte en más complicado de trabajar. Dominio de la frecuencia creo que es un poco más fácil. Podríamos dejarlo hasta hoy ya. ¿Sí? Sí, gracias, Bueno, profe. Ya. Entonces,
nos vemos el próximo martes, para los que asistan. Chao, profe. Que Nos estén muy vemos. bien, tengan buen fin de semana, estudien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao.